madre mía, madre mía, qué programa tenemos, qué programón. Y bueno, para contribuir a él, como no, Ángel Briongos, buenos días. Buenos días, como Pilar. cada martes de cada semana, para contarnos cosas interesantes. Cosas raras, extrañas. Raras. Me encanta tu sonrisa, de verdad. Uy, gracias. Bueno, ¿sabes de qué vamos a No hablar me hoy? digas eso, que llevo una temporada, hijo, que fíjate. ¿Qué temporada llevas? Ay, tonta. ¿No les pasa a ustedes que tienen días tontos? Al público le pasa de eso que dices, ay, tengo el día más tonto, pues yo tengo el día tonto. Y dices, es que tengo sonrisa, pues sí. Me gusta que te lo agradezco porque cuando uno tiene el día tonto, pues tiene el día tonto y no pasa nada. Yo tengo todos los días tontos, o sea que... No, bueno. señor, tú eres un hombre que vive siempre al filo de la noticia inexplicable, diría yo. Sí, ¿verdad? exacto, sí. Y seguro que hoy traes algo... Traigo algo que además te he visto que ya conocías. Te iba a preguntar si conocías el Código Da Vinci. No. Pero bueno, ya he visto que sí. Soy la Si te única en sonaba el mundo, Dan Brown, igual. por ejemplo. Hombre, claro, el escritor. El escritor Ha Dan sido muy Brown. criticado. Sí, claro. Porque el libro dicen, y la historia que es muy poco rigurosa. Ujú. Yo ya ahí no entro. Tengo que decir que el libro me encantó. Bueno, me encantó. El final me Este aburrió. libro. ¿Viste la película, por cierto? Me dormí. ¿Te dormiste en la película? Pues sí. ¿En el cine o en Ok. casa? Yo siempre el cine. En el cine. ¿Y te A dormiste en el pesar cine? de los comedores compulsivos de palomitas que parece que me rodean permanentemente. Las palomitas y demás. Pues, ¿viste el final? ¿Recuerdas el final de la película? Es muy importante. Sí, pero no tiene nada que ver con el del libro. Es que ha habido algo en el final de la película. Espera, ¿qué pasaba al final? Calla. No, cuando están en el Louvre, la pirámide del Louvre, Sí. y se despiden, y hay unas palabras que enfocan en un momento, que aparece una palabra que dice Aragó. ¿Tú crees que Dan Brown sabrá lo que es eso? ¿Y por qué Aragó. pone Aragó? En la película del Código Da Vinci, al No lo final, recuerdo. que ha dado la vuelta a todo el mundo y pone Aragó. No recuerdo, sinceramente no lo recuerdo. No recuerdas. Es No. que creo que la gente lo ha pasado por alto porque como es el final, pues bueno, y no se le da importancia. Pero es que es muy curioso porque yo creo que Dan Brown no sabe lo que es Aragó, lo que es Aragón, Es lo muy que fue posible la que no lo corona de sepa. Aragón. Claro, Porque claro, estamos hablando del tema templario, de todo este tema, amigo. de la estirpe supuesta de Jesús y María Magdalena. Amigo. Que por cierto, antes comentaba Marenico, esa profesión que ella dice que tiene y demás, que se la atribuyó como prostituta, pero que en el año 69 la Iglesia revocó por fin esa profesión, por llamarlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, profesión. Entonces, estamos hablando de que el Código Da Vinci habla de Aragó al final en la película, pero que Dan Brown no debe saber lo que hay más allá de esa palabra, que dirá, pues bueno, aquí parece que hay un secreto. Pues sí, porque precisamente es el rey Jaime II de Aragón el que en el año 1319 acoge a los templarios que habían sido expulsados por el rey Felipe IV el Hermoso de Francia, con el beneplácito del Papa Clemente V, Sí. en la corona de Aragón, ¿vale? Y es quien los acoge a través de la Orden de Montesa. O sea, los templarios que desaparecen del sur de Francia se vienen hacia Aragón, curiosamente, ¿vale? Sí. Y hoy vamos a hablar precisamente de un legado que probablemente dejaron esos templarios. ¿Recuerdas que hablamos también del Justicia de Aragón? Sí. De que en 1591 era justiciado, Sí. ¿verdad? Pues en 1603 está fechado un retablo que por aquel entonces pertenecía a la corona de Aragón, en un monasterio que se llama el Monasterio de Santes Creus, en Tarragona. Oye, ¿te puedo decir que Sí. me he perdido ahora? ¿Te has perdido? Sí. Es que por eso, o sea, fíjate ¿Ustedes que... me siguen? Sí, vale, pues entonces soy yo que tengo el día tonto. Entonces, en Tarragona, es que estoy intentando a ver. Simplemente como fíjate las películas, tú... a ver dónde acaba y claro. Sí, por eso, porque para hacerlo ya un poquito así... No, bueno, no, tú sigue. El hecho es que, fíjate tú qué curioso que apenas 12 años después de la ¿De muerte qué? del Justicia de Aragón, Sí. ¿vale? Tenemos El un 1000. retablo. El ¿no? 1000. Yo esto lo he pensado Bueno, estos días viniendo para aquí y sí. demás y digo, Vale, pues fíjate qué estamos curioso. situándonos. Sí, date cuenta que el tema viene de los templarios. El tema del Justicia de Aragón probablemente tenga una raíz templaria también, porque precisamente es los ideales de igualdad que llevaban los templarios. La corona de Aragón seguramente sería una corona templaria, la corona templaria de Aragón, ¿vale? Entonces, qué curioso que hoy vamos a hablar de un retablo donde aparece la figura de María Magdalena embarazada. Y para eso, tenemos a un autor, él es José Luis Jiménez Rodríguez,
Bien. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Gracias por venir. ¿Qué tal? Después de este rodeo histórico... Este rodeo histórico, porque él nos lo va a explicar un poquito más. Claro, tú veías un libro, tú veías tal... y decía, a ver cómo lo encajamos, ya está perfecto, claro. Ya lo vas pillando, sí. ¿verdad? Bueno, pues él es autor de un libro que se titula El legado de María Magdalena, como ves que aparece en la portada, supuestamente, lo que es parte del retablo, María Magdalena con dos niños de la mano, lo que sería su legado. No sé si tenemos unas imágenes para que José Luis nos vaya comentando. Ahora enseguida me porque precisamente, ¿qué estamos viendo precisamente aquí, en el libro? Explícanos tú. En la portada... Bueno, pues la portada... Ahí estamos, José Luis, esas imágenes son las que... Sí, efectivamente, bien. Vamos a ver. Aquí estamos viendo una parte del retablo, uno de los 7 iconos inferiores del retablo superior que hemos visto ahora pasar. Quizás se vuelva otra vez a ver la imagen. Fíjate sobre todo, perdona José Luis, que es muy difícil el captar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo descubriste eso? Bueno, empezamos por ahí. El cómo, te diría que no lo sé. Yo fui a este lugar de alguna manera guiado, vamos a decirlo entre comillas, y me encontré con un retablo que me llamó poderosamente la atención, y conforme me iba aproximando y analizándolo con detalle, me di cuenta que allí había una figura perfectamente reconocible, que era la de María Magdalena, que es la que estamos viendo ahora, que está arrodillada a los pies de la cruz de Jesús. La que está agarrando con su brazo derecho la cruz. Efectivamente. Bueno, los evangelios, cuando nos hablan de la crucifixión de Jesús, nos detallan los personajes que están con él, y aparece su madre, María la Virgen, a la izquierda, que vemos que está perfectamente identificada con el vestido de rojo, efectivamente. Vemos luego en el centro a María Magdalena, que es la que hemos visto que estaba arrodillada, con un pañuelo en la mano, enjugándose las lágrimas. Y vemos luego a la derecha que está también el personaje que es Juan Evangelista, el que de alguna forma es el titular de este retablo, que si luego nos fijamos en las imágenes con atención, veremos que aunque esté dedicado a este personaje, a Juan Evangelista, los autores o el autor realmente lo que pretenden es transmitir un mensaje muy distinto. Es decir, el personaje de Juan Evangelista realmente no es tal, sino que estaría o se pretendería identificar con María Magdalena. ¿Por qué digo esto? Pues bien, si pasan las imágenes y observamos con atención, veremos que tiene una fisonomía totalmente femenina. Es más, aparece con unos cabellos pelirrojos, largos. Perdona, esta no es, es la imagen del retablo. La imagen que hablábamos anteriormente. Sí, es la que está sobre el retablo, la que está más arriba. Vale. La que está sobre... Juan aparece con un pelo pelirrojo. Sí, aparece como con más rasgos femeninos. Que estamos viendo ahora, exacto. Exactamente. Aquí vemos en este retablo, que es el principal, la figura principal, que quiere identificar a Juan Evangelista, pero cuando nos fijamos con atención, lo analizamos, vemos que tiene el cabello largo, pelirrojo, tiene una cara afeminada, los labios rojos, color carmesí. Además está con las vestiduras típicas que es representada María Magdalena, y por si hay alguna duda también, vemos que en el brazo izquierdo soporta una especie de cáliz o de jarrón donde se guardaban los ungüentos con que María Magdalena ungió a Jesús. Bien, esto es lo que a mí primero me llamó la atención, puesto que no era muy normal ver esta figura que con este aspecto tan afeminado, porque por lo general se le solía representar, tanto en los cuadros de Tiziano, de Velázquez o de Murillo, a San Juan Evangelista como un personaje ya entrado en años, en 90 años aproximadamente, y siempre con un libro en las manos. Esto es lo que ya de entrada pues me hizo dudar. Cuando me fijo en las iconografías inferiores, en las 7 iconografías que hemos visto al principio, pues para no alargarnos mucho, la que hemos visto ahora de la crucifixión, vemos que está identificado Jesús, los dos ladrones, la madre de Jesús, la Virgen María a la izquierda, a la derecha Juan Evangelista, y ahora sí que aparece con una imagen más masculina. Ahora sí observamos, ya no es el cabello largo pelirrojo como hemos visto en la parte superior, sino que ya es una imagen más masculina. Pero la imagen central que está arrodillada, que es María Magdalena, que está perfectamente identificada, si nos fijamos bien, está embarazada. Pero bueno, se le ve una barriga allí y un ombligo. Sí, hay una pecho, ¿no? Exactamente. Hay una imagen que es una ampliación,
Como si fuera transparente la ropa que lleva. Sí, bueno, es que los autores, para que no haya ninguna duda, si nos pueden pasar la ampliación, veremos que efectivamente tiene los pechos muy hinchados, incluso se le trasluce lo que es el pezón. La barriga está súper hinchada, a punto de dar a luz. Además, el autor le pinta un cíngulo entre los pechos, que era una costumbre habitual de aquella época, para indicar, remarcar de que el personaje que se estaba mostrando estaba embarazado. Anda. Y por si acaso hay alguna duda de que no solamente está embarazada, sino que está en un estado ya de gestación muy avanzado, el autor pinta a María Magdalena en una posición, fíjate que está como arrodillada, pero es una posición típica de las mujeres orientales cuando iban a dar a luz. En aquella época, incluso hoy día, las mujeres orientales se arrodillan de esta manera cuando van a dar a luz. Aquí, en esta ampliación, podemos observar perfectamente cómo tiene los pechos hinchados, se le trasluce los pezones, la barriga está muy hinchada y caída, a punto de dar luz, y el cíngulo. O sea, digamos, José Luis, que lo que tú nos estás diciendo es que tú crees que este es un retablo que identifica a María Magdalena supuestamente embarazada por... Bueno, ¿de quién? Sí, efectivamente, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿por quién? No hay duda de que está embarazada. Ahora, claro, yo te digo de Jesús y me dirás, ¿y por qué? Efectivamente. Bien, en el icono siguiente, el autor quiere dejar claro, yo me he avanzado y no os he contado de que hay 7 iconografías que están representando una serie de pasajes bíblicos que están relacionados entre Jesús y María Magdalena, la relación marital de ambos. En este que ahora estamos viendo, es precisamente el que ahora anterior, era el descenso de la cruz, de la crucifixión de Jesús, y aquí observamos que hay una serie de personajes. Hay unos personajes que los autores quieren dejar patente quiénes son. ¿Los autores o el autor? O el autor. Porque realmente, ¿quién hizo este cuadro? Estamos hablando de que el monasterio de Santes Creus pertenecía a la Orden del Císter. Bueno, sí, efectivamente. Como tú has dicho al principio muy bien, el monasterio de Santes Creus fue fundado por el rey Jaime II, de la Corona de Aragón, y posteriormente, cuando la Orden de los Caballeros Templarios fue disuelta a instancias del rey francés Felipe IV el Hermoso y del Papa Clemente V, que había sido el obispo de Toulouse, se llamaba Bernat de Got. Por ir adelantando un poco, nos vamos a quedar sin la conclusión. Estos caballeros templarios, que son disueltas las órdenes, que son perseguidos, que su gran maestro Yatemolei llega a ser quemado vivo en la hoguera, se consiguen huir, lo hacen siguiendo un camino que ya habían hecho anteriormente otros cristianos conocidos como los cátaros o los bonsoms, como se hacían llamar, y llegan a lo que es la Corona de Aragón, el norte de Cataluña y Aragón, y se instalan por la zona del Reino de Aragón. Es más, el Papa obliga al rey Jaime II a que también, como hizo en Francia con la Inquisición, juzgue a los caballeros templarios, pero aquí, al contrario que sucede en Francia, todos son absueltos. No se condena a ningún caballero, y es más, le da la opción de que se integren en la Orden de Montesa que acaba de fundar el propio rey Jaime II. En esta Orden de Montesa se incluye este monasterio de Santes Creus, que por lo tanto era cisterciense y continúa siendo cisterciense. En este monasterio vamos a decir que están a salvaguarda de la persecución de la Inquisición. En este monasterio cisterciense, y en este caso ahora de Montesa, y en la Corona de Aragón, los caballeros templarios, y en este caso sus sucesores, que serían los caballeros de la Orden de Montesa, de alguna manera están protegidos por el rey Jaime II. Y es aquí, en este monasterio, donde tienen la posibilidad de dejar constancia de este mensaje que les había supuesto morir quemados en la hoguera a cientos de miles de personas, de seres humanos. Teníamos que recordar, por ejemplo, la primera cruzada entre propios cristianos, que es enviada por el Papa Inocencio III. Y el mensaje, José Luis o Ángel, entonces, para que nos quede claro, después de este repaso histórico que es interesantísimo, pero siempre por la brevedad, ese legado de María Magdalena con el que José Luis titula además su... Claro, pues porque tú date cuenta que estaríamos hablando de que... Ese mensaje que querían dejar ellos... De que los templarios, pues quizás estuvieran venerando la figura de María Magdalena. Y precisamente, que es lo que no acabo de contar, José Luis se cree que es un hermano lego
simplemente un templario, un párroco, un sacerdote, un hermano lego, precisamente, que se les llama, ¿no? Bueno, yo en la segunda parte del libro tengo que adelantar de que ya estoy acabando una segunda parte, puesto que cuando realicé el libro me encontré con dificultades a la hora de obtener información. Este retablo está realizado en el año 1603, como ha dicho Ángel al principio. Curiosamente, en esa fecha no conocíamos Occidente, lo que es la sociedad actual, no teníamos noticias de los evangelios apócrifos, porque los evangelios apócrifos se descubren en Nag Hammadi, Alto Egipto, en el año 1945, es decir, 352 años después de que se hubiera realizado este retablo. ¿Por qué digo esto? Esto es un dato muy importante que hay que tener en cuenta y no podemos dejar pasar por alto. Y es que los autores conocían la relación marital de Jesús y de María Magdalena, tal como por ejemplo en el Evangelio apócrifo de Felipe se dice que Jesús y María Magdalena era un matrimonio sagrado que se diferenciaba del profano, que Dios le había dado la facultad a Jesús de crear, pero también la de engendrar, y que existía el misterio del Hijo del Hombre y el misterio del Hijo del Hombre. Podríamos alargar. Entonces, ¿tú crees que aquí estaría ese misterio representado de alguna manera? No es que lo crea, no tengo ninguna duda. No hay ninguna duda. En este retablo. ¿Por qué los templarios en este caso fueron los que dejaron esa señal? Los templarios hay que recordar que estuvieron en Egipto. Tenemos 30 segundos. Bien, pues entonces yo invitaría esta tarde a que quien quiera pues se pase por la FNAC, que presentamos un libro, El manuscrito de Adán, de José Luis. Sí. No tiene nada que ver, fíjate, con el tema de María Magdalena, pero bueno, a las 7:30 estaremos en la FNAC, en el Coso, 25-27, y bueno, quien quiera, pues ya, quien quiera ampliar un poquito más, podríamos charlar y demás sobre el tema. Se puso de moda a partir del Código da Vinci, del que se ha escrito mucho y que bueno. Pero fíjate que curioso que en la Corona de Aragón tenemos una representación que se desconocía de María Magdalena. José Luis Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Ángel Briongos. Hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes. Y Ernesto también.